todo, bueno, al rector, vicerrector, a la secretaria académica, muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo que coordina el área de tecnología educativa. Parece que es un momento de gran desafío para este área y quienes nos dedicamos, en mi caso, hace 3 décadas a la educación a distancia, a la formación de los docentes en los temas de tecnología educativa. Bueno, entiendo que, bueno, en particular la evaluación mediada por tecnologías, entiendo que toda esta etapa que ya se va prolongando de pandemia y que nos agarró en su momento como muy sorpresivamente, creo que vamos como acomodándonos en algún punto a esta situación en la que atravesamos y que, bueno, no sabemos cuándo va a finalizar. Los que saben del tema dicen que en algún momento las pandemias terminan, así que, bueno, no sabemos cuándo, pero en el transitar creo que puso de tapete muchas de las cuestiones de discusión respecto de la universidad en particular, de la educación en general, de la escuela en particular, y creo que, bueno, bienvenido sea el debate. Si surge por alguna cuestión en particular, creo que bienvenido el debate. La evaluación siempre fue un tema controversial, por eso cuando me contaba Verónica cómo vienen trabajando este ciclo de trastienda de la enseñanza y de episodios y demás, un poco jugué en el título sobre todo y en algunas de las consideraciones que voy a hacer en esta presentación primero, y después me encantaría dialogar con ustedes de cada webinar, charla, conferencia, encuentro, taller que vengo haciendo en particular desde el año pasado. Fui como avanzando también en algunas de las cuestiones críticas, en generar una colaboración en el trabajo, sobre todo de los docentes universitarios, que venimos intercambiando consideraciones, más allá de mi enfoque, que siempre tiene la impronta también de mi maestra, quien fuera mi maestra, Edith Litwin, y con quien dialogo mentalmente aún en este momento, 10 años de su pérdida física. Siempre pienso en su marco de pensamiento en función de qué estaría pensando, qué estaría diciendo o generando ese camino para pensar soluciones y resoluciones en el marco de lo que venimos atravesando hoy. Entonces, a lo largo de estos 14 meses, creo, ¿no?, ya de pandemia o algo así, desde el comienzo del año pasado, tuve una serie de encuentros con docentes universitarios como este y voy avanzando en algunas cuestiones. Y hoy digo la precuela también porque si bien venimos, en mi caso, y parte de mi equipo y de otros equipos que vienen trabajando sobre un enfoque de nuevo tipo, de una evaluación que, bueno, como dijo Vero, que supere por lo menos solo la preocupación de la acreditación en términos de evaluación. Bueno, es una etapa, una instancia importante para considerar, no es que es menor, pero cuando pensamos en superar un poco esa mirada o que la evaluación implica algo más que eso, entendemos que la discusión sobre la evaluación a nivel de teorías viene y data de más de un siglo, y a veces se reeditan discusiones que ya estaban, podríamos decir, en la precuela, ¿no? Ya estaban resueltas en la teoría evaluativa, ¿no? Y como para comenzar, armé por ahí este presi como una pantalla que ven de cosas que quiero como por lo menos pincelar en esta charla, algunas con más profundidad, otras probablemente las mencione para no ahondar y no estar hablando tanto tiempo. Me quedaría horas hablando, pero entiendo que me gustaría llegar a una conversación y a un intercambio de algunas de ellas. Como ven, en la parte inferior y en la superior derecha hay 2 imágenes, ¿no? Y una refiere quizás a una foto de una muestra que fue una muestra en el Malva que recorrí antes de la pandemia,
y una muestra que me vino a la mente todo este tiempo, que fue Liminal, una muestra de Leandro Ehrlich, donde no solamente ahí van a ver una foto de un aula, se refleja de afuera y de adentro, donde los límites del espacio y tiempo son borrosos, y en algún punto esa es una de las escenas de esa muestra que recuerdo muy vívidamente, y yo suelo inspirarme, quienes me conocen, tanto en mis clases como en lo que trabajo para la investigación, metafóricamente las narrativas estéticas me permiten también pensar algunas de las cuestiones que acontecen en la educación, y me permiten comprender y visionar algunas cuestiones para pensar prácticas de la enseñanza, políticas públicas de gestión también para la evaluación y para la enseñanza. Esta muestra liminal, su curador fue Dan Cameron, rozaba en esos límites de zonas existentes entre un umbral, desde un espacio hacia otro, que remite a ese cruzamiento donde uno está entre un lugar y otro, donde ya dejó un espacio donde no puede volver, pero que si no se apura a pasar al otro, queda varado, ¿no? Como que hay un límite liminar donde no estamos ni en el estado anterior ni en el que sigue, pero estamos transitando algunos momentos en términos de espacio y tiempo que en algún caso, a veces, y creo que el año pasado, en algún punto, nos sentíamos varados respecto de, bueno, ya lo que fue, no estamos más, y vamos hacia otro estado, hacia otro espacio y tiempo, por lo menos en la educación y en la evaluación, que no tenemos mucha seguridad de cómo va a ser. Hoy vemos ahí esa foto de arriba, que es hacia donde voy a terminar un poco hoy, que asoma alguna presencialidad posible, nuevamente en algunas prácticas quizás permitidas hoy en la universidad para abordar, como las de laboratorio, algunas instancias prácticas en algunas disciplinas para tener experiencias educativas, ya sea de prácticas de la enseñanza o de evaluación, donde aparecen, bueno, estudiantes con cierta distancia y barbijo. Esos parecen ser algunos espacios hacia donde vamos, pero todo lo que está en el medio es lo que tenemos que transitar, y para mí es una interesante oportunidad, un interesante desafío para, si bien estamos discutiendo cuáles son las cuestiones de la evaluación que no nos cerraban, y aún teniendo algunos permisos hoy respecto de la evaluación, algunos permisos que antes no teníamos, sí tenemos que acreditar, sí tenemos que tener en cuenta que los estudiantes tienen que terminar con ciertos saberes en determinados plazos, pero pareciera que hoy tenemos algunos permisos respecto de ciertos tiempos, de plazos, de priorizar contenidos en los que en esta nueva modalidad y cómo se fue reacomodando todo, no tenemos como esa obligación de cumplir todo como antes, y creo que es una buena oportunidad para reconsiderar algunas prácticas que muchos ya veníamos abordando y muchos docentes venían abordando incipientemente en relación a la evaluación, pero que por ahí estaban un poco aisladas o eran experiencias que tomaban fuerza en ciertos grupos o en docentes individuales, y que se vieron compelidas a realizar en este tiempo de pandemia. Pero fíjense que si pensamos en la... Uy, perdón. Iniciar. Ahí estamos. Hay una frase, y aquí voy a tomar por ahí algunos aportes teóricos solo como pinceladas. Hay alguna frase que a mí me gusta mucho tomar de un historiador de las reformas educativas, que es Larry Cuban. Larry Cuban, sobre todo en las reformas educativas de los 90, solía decir que cuando a la sociedad le pica algo, se rasca en la escuela, ¿no? Se rasca en la educación, se rasca en la universidad, podríamos decir. Y a mí me gusta parafrasear a Cuban
Y suelo decir que cuando a la escuela, a la universidad, a la educación le pica algo, se rasca en la evaluación. Pareciera que hay algo en la rendición de cuentas, y lo hemos entendido en las políticas públicas de evaluación en la universidad, que cuando no se resuelve en otras instancias, se dirime en los resultados muchas veces de evaluación en términos de indicadores de aprendizaje por parte de los estudiantes, en términos de aprobación, desaprobación, en términos de las universidades, en términos de rankings, bueno, y podemos tener numerosos ejemplos donde lo que sale a la luz en el debate público, en el debate de los medios, en las discusiones respecto de lo que los alumnos saben o no saben cuando ingresan a la universidad o cuando salen de la universidad, tiene que ver con resoluciones por parte de la evaluación, y muchas veces los problemas tienen que ver con requerimientos de otros aspectos de la educación. Sin embargo, es a la evaluación a la que se le pide rendir cuentas. También hay otro autor que me gusta tomar como referente, que es Andy Hargreaves, quien también trabaja el tema de innovación, reformas educativas y evaluación. Y Hargreaves señala algo muy interesante. Fíjense en esta frase, que para mí está cargada de conceptualidad. Él trabaja la paradoja de que la evaluación es el aspecto más vulnerable del trabajo de los profesores y por ende para Hargreaves necesitado de protección, pero a la vez es la parte más pública del proceso educativo. La evaluación trasciende las paredes del aula en términos de notas, de calificaciones, de trayectorias educativas, de titulaciones, de circuitos diferenciados en los que los estudiantes van a poder acceder luego de lo que la evaluación devenga, ¿sí? Y en algún aspecto es muy probable, como decía antes, que se discuta algo relacionado con los resultados de las evaluaciones. Ahí podríamos ampliar a los objetos, no solo del aprendizaje, podríamos pensar la evaluación institucional, la evaluación de carreras, la evaluación del desempeño docente, la evaluación curricular, la evaluación de sistemas educativos, la evaluación de instituciones, no solo la evaluación de los aprendizajes, pero esto trasciende y tiene consecuencias para cada uno de los actores y aún también para la determinación de cómo continúa un proyecto o un programa educativo. En ese sentido, es probable que no haya quejas particulares o que trascienda tanto como estos aspectos de la evaluación si un docente enseña mal un concepto, un tema, si bien eso puede ser difundido en algún punto, pero la evaluación, lo que sucede o lo que deviene de la evaluación es algo que rápidamente se hace público. Y acá podríamos tomar un montón de referentes, Ángel Díaz Barriga, que trabaja la idea de que las últimas décadas, la evaluación, las últimas, y ya podría decir, podríamos pensar que en nuestros países, en Latinoamérica, con las reformas educativas de los 90, en la universidad, la evaluación no data de esta época, pero sí a través de las políticas públicas de Estado en materias de evaluación, la evaluación llegó para quedarse. Por el momento da señales de llegada y no de partida. Y en ese sentido, en el contexto actual, la evaluación toma características particulares, ¿sí? La evaluación es un tema que toma relevancia social, relevancia pública y además, como suelo trabajar, en algún punto la evaluación fue, en las últimas décadas, fue proliferando los objetos de la misma, como dije antes, como mencioné, la evaluación de instituciones, la evaluación de desempeño docente, la evaluación de aprendizaje, la evaluación curricular, y así podríamos nombrar una serie de objetos de la evaluación. Ahora, cuando uno piensa en cómo evaluar alguno de estos objetos, suelen solaparse metodologías de investigación y suelen tomarse muchas veces como rápidos indicadores y a veces como únicos indicadores de valoración del conjunto
para tomar decisiones en materias de políticas públicas, en particular en nuestras universidades, muchas veces solo o alguno de los indicadores en relación al rendimiento de los estudiantes. Y ahí creo que es una alerta importante. Creo que a veces los objetos de la evaluación comparten metodologías, pero son objetos distintos y merecen triangularse, como en toda evaluación, merecen tener diferenciado su objeto de estudio y lo que deviene en la información y el relevamiento de esa información y los resultados deberían acotarse en las decisiones, en el caso de los aprendizajes, a los aprendizajes, y en el caso de los otros objetos, me parece que merece una discusión en particular. En relación a los aprendizajes, siempre, y esto podríamos tomar varios autores, Edith Litwin, mi maestra, no puedo dejar de no considerarla, Philippe Perrenou, trabajan, entre otros, trabajan esta tensión que siempre se presenta entre la regulación de lo que hoy ya es popularizado en la opinión pública, en los medios y en lo que todos por ahí conversan sobre lo que es la evaluación formativa, la evaluación sumativa, la evaluación de proceso que tan relevante o tan se hizo público el año pasado. Pero esto se viene trabajando hace muchas décadas y la tensión entre la acreditación y lo formativo siempre estuvo en discusión y siempre trae discusión y dificultad en la resolución técnica después de los instrumentos de evaluación, ¿no? A veces, y sobre todo en la universidad, a veces los instrumentos de evaluación, los modelos de evaluación, las propuestas que se despliegan tensan sobre el foco en la acreditación y en lo sumativo, y otros en lo que implica regular para la información que tienen que tener los estudiantes para mejorar sus aprendizajes. Edith Litwin va a agregar en sus trabajos que además la centralidad de la evaluación en la agenda clásica de la didáctica fue constituyéndose, como ella dice, como una patología, ¿no? O sea, las prácticas de enseñanza se fueron estructurando en función de lo que se iba a tomar en los exámenes a los estudiantes. Entonces, en algún punto es como si el currículum estuviese a la saga de la evaluación, ¿no? Es como que enseñamos lo que se va a evaluar y no centralmente pensamos en qué es lo que se necesita enseñar, pensando en los profesionales académicos, investigadores, que o el perfil profesional de cada carrera en una universidad. Además, esto cruzado con los objetivos de lo que implica pensar en profesionales en una universidad pública, para qué ciudadanos y ciudadanas estamos enseñando, con qué fines y cuáles van a ser esos criterios. Entonces, en el mejor de los casos, cuando se pensó en la evaluación de aprendizajes, pensando en que la información de esa evaluación vuelva sobre los estudiantes para mejorar su proceso, en el mejor de los casos que se haya pensado en el proceso, decía Edith, se dejó de lado pensar que la información que deviene de la evaluación de aprendizajes vuelva sobre cómo enseñan los docentes, qué cuestiones hay que tener en cuenta durante el proceso y luego, ¿no? Para las cursadas que vienen, para repensar el programa, para repensar el currículum, para que esto vuelva también sobre otras cuestiones que tienen que ver con lo institucional, ¿no? Creo que ahí, en algún punto, la evaluación fue perdiendo el sentido educativo. Y ahí decíamos que la evaluación, en el centro de la agenda clásica, estuvo pensada o centrada en una patología, pero yo también considero que también estuvo cruzado por
la evaluación desde una lógica positivista, desde una lógica hipotético-deductiva en cuanto a los instrumentos que relevan la información de los aprendizajes. Y ahí, bueno, tenemos enfoques derivados del conductismo que han centrado la evaluación en el tema de la medición, en el tema de la comprobación y en el tema del control. Yo considero aquí, bueno, esto daría para varias clases, pero lo paso así como pincelada. Yo considero que parte de la evaluación implica medir, ¿no? La medición es importante, no es que no es importante. En algún punto el control en términos de sistematización, de seguimiento y de ajuste para poder en algún punto hacer un feedback al sistema, al alumno, al docente, a la institución, también es importante. Y la comprobación de que los saberes se conocen, se dominan, y las capacidades también es importante. Ahora, si la evaluación solo se queda en estos tres aspectos, yo digo, es insuficiente. Entonces, en algún punto juego con esta idea de que si la evaluación solamente se centra en estos tres aspectos, yo considero que es una evaluación que no evalúa en el sentido más amplio del concepto de evaluación, más integral, que tiene que ver con la recuperación de su sentido educativo. Su sentido educativo tiene que ver con recuperar las finalidades. Creo que en nuestros países se saltó una discusión conceptual en relación a la evaluación. Creo que se pasaron a discutir enfoques técnicos, modelos, cosa que es parte de cualquier sistema de evaluación, y es muy importante la resolución técnica. Sin embargo, se saltó la discusión de los valores, se copiaron modelos, se ayornaron, y se saltó el debate conceptual del para qué y del qué evaluar. En este sentido, hoy, como decía, se recuperó todo este tiempo la idea de la evaluación formativa. Creo que la idea de la evaluación formativa también está popularizada y en algunos aspectos desnaturalizada de quien fuera su mentor o quien acuñó ese concepto, que fue Michael Scriven. Vale la pena, un contemporáneo, quien tuve el gusto y placer de discutir y conocer. Michael Scriven además tiene un modelo interesante que va más allá de la evaluación de los aprendizajes, donde aplica todo lo que tiene que ver con la evaluación formativa en el marco de la evaluación diagnóstica, sumativa, donde su modelo es más integral para quienes quieran como rastrearlo. Trabaja modelos que tienen que ver con programas de evaluación, ¿no? Con la evaluación también de programas y proyectos. Así que creo que vale la pena también ir a las fuentes y entender que son, como ven ahí, varias décadas largas en que la teoría evaluativa tiene respuestas para muchos de los problemas que surgen hoy. Por supuesto que los problemas se editan de una manera y se concentran y se plasman de una forma diferente con la pandemia, con la enseñanza remota, con la contingencia. Sin embargo, hay muchas cuestiones en la construcción del oficio evaluativo, y ahí me gusta mucho tomar de fuente de inspiración, y aquí una última de las muestras que pude ver durante la pandemia también en el Malva, de Remedios Varo, tiene que ver también con esta cuestión artesanal, ¿no? Si bien en muchas de nuestras universidades trabajamos en la escala, y en eso puedo dar cuenta que he trabajado en muchos proyectos en la UBA, en la gran escala, así que entiendo eso. Sin embargo, también hay algo de la construcción artesanal en la evaluación, por lo menos en la inspiración y en el probar modelos y estrategias, que también tiene que ver con recuperar ese sentido educativo y compensar
en algún punto en esa construcción creativa a la hora de pensar en problemas nuevos, pero que también las teorías evaluativas y también todo lo que deviene de los estudios de la tecnología educativa y de la enseñanza a distancia, que hoy, por supuesto, se reedita, digo, con lo remoto, que no es lo mismo, pero que también encuentra una serie de fuentes en las que podemos pensar estos nuevos problemas que surgen a través de la pandemia. Fíjense que acá hay 4 categorías que yo he trabajado previo a la pandemia, que venía trabajando en lo que implica la evaluación en las universidades con propuestas en grado y posgrado, y les puedo asegurar que propuestas a gran escala, ¿no? Ahí hay una idea también de un gran educador contemporáneo, Eisner, que trabaja toda la idea de la crítica educativa, inspirado también en la crítica artística, pero que en algún punto permite iluminar la idea de visión, ¿no? Yo creo que en términos de Eisner, y ahí ya es un análisis mío, creo que antes que la acción o las políticas tienen que tener una visión, ¿no? O visiones. Creo que a veces en la educación particularmente es como que estuvimos entre dicotomías en un activismo puro, sin reflexión, sin pensar, o en un criticismo extremo en las teorías donde nos quedamos solamente en un análisis de lo que sucede como crítico, contemplativo, y ahí casi que es una crítica a la corporación, ¿no? A los licenciados en educación o a quienes venimos de esta línea, no a los profesores en particular de cada disciplina, pero creo que encontrar un punto justo entre la inspiración, entre las fuentes teóricas de siglo en algún caso, como vengo diciendo, el análisis actual y pensar en la visión, me parece que aún en tiempos de contingencia y que tenemos que ir pensando cuestiones a corto plazo, mediano plazo, rápidamente cambiar, modificar día a día lo que sucede, también es importante tener alguna mirada de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque si no, vamos a estar en algunos problemas. En este sentido, creo que vengo trabajando algún marco, y estas son categorías más marco, no son categorías que tienen que ver con instrumentos concretos, pero vengo arrimando a una mirada en la que hoy creo que es un marco conceptual que me permite pensar en una evaluación de nuevo tipo. Pienso en que si queremos ir a descubrir algo a través de la evaluación, tanto para informar respecto de cómo va siendo el proceso de los estudiantes y cómo va siendo el proceso de la enseñanza también, creo que aún, y sobre todo en esta época, donde vamos encontrando ese llamado feedback. ¿Qué es ese llamado feedback? O esa retroalimentación, o esas devoluciones que vamos tratando de tener con nuestros estudiantes, cuando lo que más nos preocupa es su inclusión y no perderlos del sistema en un primer momento y luego que atraviesen una cursada fructífera, donde puedan entender, comprender, analizar, estudiar y continuar sus estudios superiores de la manera en que podamos retenerlos y que podamos considerar todas las dificultades que pueden tener en un tipo de enseñanza diferente que no estábamos acostumbrados. Creo que la evaluación nos tiene que permitir sorprendernos en el buen sentido. A veces nos sorprendemos mal, pero digo en el buen sentido, en el sentido positivo de despojarnos de esas lógicas de confirmación o de tender a tener esa mirada disciplinadora, ¿no? De la evaluación. Esto por ahí es más Foucaultiano, pero de pensar en que voy a encontrar infragante o la idea esa de prueba sorpresa, ¿no? De, bueno, como te voy a tomar un examen, igual vas a estudiar.
y creo que en esa antípoda me planteo la idea de una evaluación sorprendente donde nosotros podamos despojarnos de esas lógicas confirmatorias, o de ir a pensar o esperar la respuesta convencional de un problema, donde incluso cuando los estudiantes tienen respuestas confirmatorias descriptivas, donde se repiten conocimientos que son descriptivos, que ya están en cualquier libro o en cualquier respuesta anterior. Me parece que nos puede dejar contentos también con que el alumno hasta sabe lo que estamos enseñando. Sin embargo, para mí eso es una pseudoevaluación, no es una evaluación genuina. Una evaluación sorprendente me permite en algún punto desnaturalizar lo que creemos que vamos a encontrar y pensar que los estudiantes pueden hacer recorridos heurísticos en la resolución de problemas y que aunque puedan tener errores y puedan tener resultados no exitosos, seguramente voy a descubrir algo en esos recorridos que me va a permitir construir algo diferente o entender por qué los estudiantes van recorriendo o van sorteando errores en la construcción de ciertos contenidos, de ciertas destrezas, de ciertas habilidades. Esto va para diferentes disciplinas, ¿no? La colaboración en algún punto hoy está instalada, la misma pandemia, la resolución de todo lo que tiene que ver con lo que estamos pudiendo resolver entre países y entre equipos de investigación diferentes en nuestro mismo país. La solución va a ser colaborativa. En nuestras profesiones aprendemos colaborativamente y resolvemos problemas con otros, con otras, y la enseñanza está como ya hoy popularizado que podemos hacer trabajos en conjunto, cooperativos, y eso puede ser, además, con las tecnologías digitales expandido. Pero pareciera a veces que la evaluación ya vamos a volver a ritos donde todo tiene que ser resuelto en soledad y muchas veces en lo que la mente en soledad nos permite, ¿no? Y creo que hoy hay mucho más permiso por ahí también en esta etapa de probar y de arriesgarnos con propuestas en colaboración, donde entre varios podemos construir objetos y resoluciones más eficaces y mejores en este momento de pandemia. Esta evaluación que se habla entre pares, colaborativa, en fin, hay una serie de propuestas que hoy se reconocen como colaborativas. Cuando hablo de evaluación invisible, pienso que toda evaluación que esté en los límites entre ejercicios, propuestas de aprendizaje de la cursada y que en la documentación de esos resultados y de ese proceso, en esa valoración, en ese juzgar el valor de lo que se hizo, yo puedo regular, ¿no? Puedo regularizar los aprendizajes de los estudiantes y luego también puedo acreditarlos. Creo que una evaluación que esté en esos límites no quiere decir que uno no evalúe. Todo lo que no es un examen en términos de lo que antes conseguíamos, esa instancia separada donde cada estudiante estaba con su hoja en un tiempo y no podía interactuar ni con nadie, ni con una otra persona, ni con un instrumento. Creo que en algún punto hoy, sinceramente, es una mirada totalmente perimida, ¿sí? Entonces, creo que hoy tenemos que pensar en cuáles son esas estrategias en las que optimizamos tiempos también, en las que desarrollamos actividades propias de la cursada y que al mismo tiempo nos sirven para evaluar procesos y productos. Siempre la evaluación tiene una instancia pública, decíamos al comienzo, y creo que también
con el advenimiento de las tecnologías digitales y hoy, más aún, creo que con lo público, en lo que nos estamos moviendo, creo que la posibilidad de triangular desde los trabajos que se pueden externalizar, que se pueden generar a través de distintas herramientas, donde no solamente la validan los docentes de la cátedra o de un departamento, sino que también pueden ser discutidas con otros estudiantes, con otros docentes y con los actores públicos que valoran también esos productos. Hoy relacionar un producto en la universidad de lo que los estudiantes pueden realizar y que tenga alguna validez con otros actores, que tenga alguna relación con lo que esos resultados de una producción pueda tener con la comunidad más cercana, con la comunidad profesional en que cada uno intervenga en sus disciplinas. Creo que tiene mucho más valor y más utilidad que lo mismo que uno cree que puede tener un examen donde la utilidad o la parte instrumental sea la calificación para aprobar una materia y pasar a un año siguiente o a una etapa siguiente o a graduarse. Me parece que también hay algo de utilidad, en el buen sentido del término, que a veces está como devaluado. Me parece que puede ser importante y valioso generar productos en las disciplinas que tengan vinculación y relación con algo que los alumnos puedan producir y que tenga algún sentido más allá del instrumental para aprobar una materia. En ese sentido, digo, hablaban al principio de precuela y creo que hay muchas de estas cosas que están resignificadas en el marco de la pandemia, pero no son más ni menos cuestiones que ya estaban escritas, que ya estaban trabajadas y que me permiten retomar cuando se habla hoy de innovación educativa, ¿no? que el sentido también de la innovación en la evaluación tiene que ver con mejorar los aprendizajes en la enseñanza en este contexto, y eso es en el marco de la pandemia, en el marco de la enseñanza remota, en el marco en que no olvidamos nada de las fuentes tradicionales en relación a las teorías, pero que también las ayornamos a lo que sucede hoy y tampoco nos negamos a lo que estamos viviendo y al devenir del avance también del cruce de las posibilidades que tenemos en la virtualidad. Vamos a ver también que hay muchas cuestiones que se plantean a veces en dicotomías y que en realidad creo que son falsas. Aquí solamente pincelo algunas de las cuestiones que trabajé en todo este año y pico en relación a reconstruir algunos de esos recorridos de las teorías de la evaluación que me parecen valiosos, de un siglo de teoría evaluativa, y también que se resignifican en el marco de la pandemia, algunas de las consideraciones que son importantes retomar en relación también a criterios de la tecnología educativa, de la educación a distancia, y también muchos que los puse más como hashtag porque devienen más de el sentido, el buen sentido, la construcción de oficio que no hay que perder, ¿no? A veces venía diciendo que la idea de focalizar y priorizar, y eso está abajo, ¿no? Focalizar y priorizar, que surgió mucho en los debates de la educación de todos los niveles en este tiempo, ¿no? Priorizar y focalizar, siempre, nunca debimos haber perdido la idea de que en el currículum todo no se puede enseñar, o por lo menos todo el tiempo, y creo que hay que poder focalizar, hay que dar prioridad y también poder decir que sí, que no, o que sí en este momento y que otra cosa sí más adelante. Hoy se discute en términos de las posibilidades o de las pocas posibilidades de presencialidad, si esos momentos de presencialidad en la universidad, en términos no de volver sobre
sobre los laboratorios o sobre algunos ámbitos de investigación básica y demás, sino hablo en términos de enseñanza. Si vamos a dar prioridad, si hay poca posibilidad de circulación, a ir a tomar exámenes como antes para corroborar que los alumnos no se copien y que sean confiables y su identidad, o si vamos a dar espacio a priorizar actividades de laboratorio prácticas, por ejemplo, y en cada disciplina cada uno sabrá cuáles son esas actividades prácticas que por más que emulemos en la virtualidad, no se pueden reemplazar en términos de lo que implica estar presente en la presencialidad, ¿no? Porque presencia no es presencialidad y podemos estar presentes en la virtualidad totalmente, pero acercarse en la presencialidad a ciertas cuestiones que son irreemplazables, cuando por ahí unos estudiantes están terminando su carrera y necesitan pasar por algunas instancias, creo que eso, yo por lo menos diría, incluso trabajando desde la evaluación, yo priorizaría eso y no instancias presenciales de toma de examen. Pero bueno, otros prefieren eso otro. Creo que eso sí se puede reemplazar, por supuesto hay que hacerlo bien, y me parece que las propuestas de evaluación de nuevo tipo tienen que retomar, obviamente, tienen que considerar el acceso técnico a las tecnologías de los estudiantes, eso es algo sumamente fundamental, todos los criterios de buen saber entender de las teorías que están ahí pincelados, que quedan ahí, no voy a, esto está escrito, es para cada clase de evaluación, son cuestiones fundamentales. Creo que toda la línea que yo retomo del tema de los errores y que viene mucho de todas las fuentes constructivistas, cognitivas, creo que a veces no es bien desarrollado. Creo que en términos de procesos, hoy las tecnologías digitales nos permiten documentar y transparentar mucho mejor que la presencialidad el origen de los errores en los estudiantes para deconstruir y trabajar sobre ellos. Ahí esta idea de eso, de los errores, o tus errores me interesan, o que la evaluación deje de ser misteriosa, proviene de Jean-Pierre Astolfi, que es un biólogo contemporáneo, fallecido hace unos años, pero que trabaja estos temas fuertemente para quien quiera rastrearlo. Ahí es mi fuente, en algún punto didacta de las ciencias, francés, en algún punto todo lo que tiene que ver con el trabajo de procesos para ser trabajado en la evaluación, esta idea de lo formativo, el feedback. Creo que hoy cualquiera que se tilde de progresista, y ahí no entro en ningún enfoque en particular de la educación, hoy no deja de decir estos términos o reconocerlo, pero para trabajar fuertemente sobre la evaluación formativa, creo que hay que poder pensar en que hoy los términos de seguimiento de los estudiantes implica quizás tiempos distintos en las devoluciones, en el reconocimiento de los saberes, en poder dar cuenta de decirles a los estudiantes, estoy acá, te seguimos, no me fui. Y creo que debiera haber, como por ahí dice, una aceleración de tiempos de feedback en el proceso, y por ahí los tiempos de acreditación pueden estar más demorados, ¿sí? Creo que es más importante en este momento, en términos de evaluación, tener más presencia en la virtualidad, en lo formativo, en lo cotidiano, que por ahí antes podía dilatarse, pero en términos de retener a los estudiantes, de incluirnos, en que luego de un tiempo
se sientan perdidos o por ahí por alguna cuestión que podríamos haber retomado previamente, me parece que la aceleración en tiempos de feedback es fundamental en este contexto de enseñanza remota. Aquí y hacia el final tomo algunos mitos y realidades y algunas falsas dicotomías que están relacionadas y podría haber empezado también la conferencia o la charla con esto, ¿sí? Y podría ser una charla en sí mismo. Así que aquí solamente es casi por mencionarlo y para que vean la complejidad del tema, ¿no? Aquí reconstruyo de toda esta etapa de este año y pico como una serie de mitos y realidades donde en un momento, al comienzo, hubo todo un reacomodamiento de cómo enseñar, con que si podíamos sostener la universidad abierta virtualmente. Hoy ya está como obvio, pero acuérdense de las discusiones al interior de cada universidad, de cada facultad, si era posible sostener una enseñanza de calidad remota, y menos mal que aún algunos tuvimos que convencer fuertemente de que había que no perder ese cuatrimestre, sea como sea. Fíjense si hubiésemos dicho, no, esperamos, ¿no? Tiramos para adelante. Hubiésemos estado perdiendo cuatrimestres y cuatrimestres. Aún, aunque pueda tener un montón de falencias todo lo que construimos en este tiempo, pero la universidad estuvo abierta y está abierta, ¿no? Y creo que eso no es menor. Con la evaluación se postergó un poquito este tema, pero volvimos sobre si había que evaluar o no evaluar, ¿no? Y yo digo, bueno, yo sostuve en las conferencias y en lo que pude hacer público que la evaluación ya estaba discutido hacía siglo, de que la evaluación es parte del proceso educativo. A ver, si vemos a la evaluación solamente como la acreditación, probablemente voy a coincidir, como verán, en que los tiempos de acreditación podían estar dilatados, podían posponerse, pueden en este momento tener variaciones, pueden ligarse más a momentos de regularización en el proceso, pero la verdad es que la evaluación como feedback, como recuperar ese proceso, como poder deconstruir los errores de los estudiantes, poder volver sobre el proceso metódico de cómo enseñamos, ver cómo podemos retener a los estudiantes, decir estoy acá con esto, miro tus trabajos, te leo, te corrijo, no sé, todo lo que cada disciplina proponga, ¿no? Creo que aún hasta resolver ejercicios de matemática de manera modélica, ¿no? Es una forma de transparentar procesos expertos a los estudiantes, aún aunque no sea corregir sus ejercicios, o eso contrastar con resoluciones de autoevaluaciones, en fin, hay tantas cosas para hacer distintas, pero en algún punto yo sostuve de entrada que la evaluación era necesaria, obviamente con todos estos matices. Esta idea también de que en la virtualidad con grupos grandes solo lo único que se puede considerar son los test objetivos, por supuesto que muchas cosas garantiza cierta objetividad, etcétera, etcétera, pero no es lo único, ¿no? No es lo único en que se puede resolver la evaluación. También el tema de la autenticidad de la identidad. Hoy hay un montón de cuestiones de, digamos, resguardo de la identidad, de aceptación media y alta. Hay algunos sistemas de proctoring probablemente costosos y que llevan tiempo probar y que son de alta seguridad, que también tienen sus cuestiones, pero de dificultad, pero también hay otros de resolución media
que son más accesibles y sé que se estuvieron trabajando en las distintas universidades. Así que el resguardo de la identidad es muy importante, pero se puede controlar, no es la única forma abordar los temas de forma virtual, ¿no? La evaluación de forma a través de la virtualidad sin poder resguardar la identidad. Bueno, las rúbricas en algunos puntos unidos a la idea de evaluación formativa, yo digo, fueron talismanes de la pandemia. La rúbrica, para quien nunca escuchó hablar, son herramientas, son grillas, son, son tablas de doble entrada, donde en una parte se despliegan aspectos de valoración y en la otra se cruzan con niveles de aceptación de cada aspecto, de cada contenido, de la materia. En algún punto, muchos de nosotros trabajamos hace años con rúbricas, consideramos que las rúbricas es un excelente instrumento pero no solo para evaluar el proceso, también el producto de aprendizajes, y es un excelente trabajo para poder transparentar criterios de valoración y equilibrio entre una cátedra, un departamento, sobre qué esperamos como niveles de aceptación de conocimientos y destrezas de cada disciplina por parte de los estudiantes. Muchas veces creemos que en un grupo de docentes valoramos de la misma manera y sabemos que subjetivamente cuando evaluamos, entre colegas podemos tener puntuaciones y valoraciones muy distintas, aun cuando coincidamos en muchos aspectos, y ya previamente a este momento la rúbrica era un instrumento valioso, pero hoy también nos encontramos con que la rúbrica va a resolver todos los problemas de la evaluación. Bueno, yo ahí lo pongo en discusión. El tema de la copia y el plagio son temas que datan de siglos, no es de ahora. Obviamente que hoy está más favorecido por las tecnologías y por lo remoto, pero también sabemos que hay muchas formas de controlar y de resguardar y de hacer un check de lo que es copia, y creo que siempre, sobre todo para evitar la copia y el plagio, lo que me parece para mí, para el oficio docente, lo más desafiante es pensar en qué tipo de actividad le estoy pidiendo a los estudiantes. Es muy probable que si el tipo de actividad sea fáctica o sea descriptiva, la copia es como mucho más propensa. En cambio, si la resolución de problemas es uno de los temas a los que quiero apuntar en mi disciplina, y eso tiene que ver con problemas, sobre todo, que van más allá de la utilidad instrumental de cada evaluación, me parece que es más desafiante. Bueno, y aquí vuelvo sobre algunas cuestiones que relevé en este tiempo. Algunos docentes me consultaban que en el caso de tomar exámenes virtuales individuales, remotos y ante un tribunal, uno tenía que pasear a los estudiantes como por todo el programa, o tenían que durar, no sé, horas para poder reconocer si ese estudiante sabe la materia. Bueno, vuelvo a decir que así como no podemos enseñar todo, lo que cada vez más el campo de conocimiento de nuestras disciplinas avanza, ¿no? Tampoco podemos evaluar todo, aún de lo que enseñamos. Hay que poder seleccionar y priorizar. Y tener a un estudiante 1 hora y media para ver y comprobar nuevamente si sabe la materia, bueno, no es necesario. Por supuesto, en una materia que tiene muchos estudiantes, si estoy 1 hora y media con cada uno, por supuesto que va a ser imposible, además. Y aquí pincelo también algunas cuestiones que son dicotomías que también retomo de toda esta etapa, ¿no? La idea de poner esos versus, lo presencial y lo virtual. Yo creo que una óptima ida y vuelta entre eso y lo otro sería a futuro, en términos de la evaluación. Lo interesante, creo que si volvemos incluso a la presencialidad,
pensar en que hay instancias virtuales para evaluar y priorizar algunas cuestiones de la presencialidad y la evaluación para lo que implica el seguimiento, me parece que es para considerar. Creo que hoy en la intermitencia en la que estamos viviendo, en la educación, de ir de lo presencial a lo virtual, me parece que tenemos que pensar en un continuo. Para mí, lo que está en el corazón es el proyecto educativo, es lo que está en el proyecto evaluativo, y no tanto en lo presencial o lo virtual, ¿no? Por supuesto, eso va a requerir de cuestiones técnicas para resolver, que no son menores, pero no es el centro lo presencial y lo virtual. Y la presencia, como dije antes, de la institución, de la universidad, de la materia, de los docentes, la presencia puede estar y puede no estar también en lo presencial. Podemos tener presencialidad sin presencia. Entonces creo que esa discusión hoy yo la veo como espuria. También pensar en no evaluar nada o evaluar todo, o que existe la evaluación o hay que evaluar o no hay que evaluar. Bueno, pensemos en qué momento, qué priorizamos, ¿no? Ni una ni otra. El debate entre lo sincrónico y lo asincrónico es importante, pero tampoco es un versus. Veamos qué se puede hacer, si es importante algo de la evaluación para la sincronía y qué para la sincronía, lo formativo y lo sumativo, ¿no? Pareciera otra vez que, bueno, cuando estamos en épocas regulares, porque ya no quiero hablar de normalidad, lo importante es lo sumativo, y ahora que nos damos permiso aparece lo formativo como en el centro, y cuando esto se supere volvemos otra vez nuevamente a lo sumativo. Digo, ya por lo menos escriben, ya desde el año que vieron, trabajó diagnóstico, formativo, sumativo. Digo, esto ya está superado en la teoría de la evaluación y la práctica, es un conjunto, es tan importante un aspecto como el otro. En este momento podemos priorizar uno o el otro, pero todo es importante. La regularización y la acreditación, pensar en que las instancias de regularización quedan como un corte y no tomo nada de eso como insumo para acreditar. Yo creo que si nosotros vamos desplegando nuestra propuesta de enseñanza y los ejercicios de aprendizaje en relación con la evaluación, podemos ir tomando cuenta de lo que los alumnos van dando cuenta en su regularización, y esto tiene que ser parte de la acreditación, ¿no? Bueno, lo mismo que, como dije antes, esta tensión entre la tradición y la innovación, que creo que no es la tradición ni es mala palabra, ni todo lo que se hacía antes cuando se ritualiza y ya uno pierde el sentido de por qué lo hacía, pero lo sigue haciendo porque se hacía. Creo que esa es la cuestión que hay que recuperar, y por ahí algunas cuestiones de las buenas tradiciones en la evaluación, en la enseñanza, son interesantes o dan buenas respuestas o marcos conceptuales para pensar buenas resoluciones para la actualidad, y por supuesto pensar en qué marco estamos trabajando, qué emerge del interior respecto de eso que no está ayornado frente no solamente a las tecnologías, sino a lo que van requiriendo los aprendizajes, el marco de la cultura contemporánea, en donde nosotros y los jóvenes están en este momento llevando adelante su educación. Creo que todo eso también es parte de pensar en que hay que ayornar las propuestas, no solamente por lo remoto y la contingencia. Y en ese sentido, y ya para cerrar, que me parece que, bueno, les dije que me gusta explayarme, y de todo esto hablaría tanto, pero bueno, ya me gustaría ir como haciendo un pequeño cierre. Creo que un lindo trabajo también para recuperar hacia dónde vamos, pensar bueno, en ese estudio de la Universidad Creativa de Reino Unido, de Roland Barnett, en
en ese estudio tan interesante y valioso, donde entre otros criterios él define lo que para él es la universidad creativa, ¿no? Uno de los criterios tiene que ver con la imaginación, ¿no? En una universidad que puede imaginarse, que imagina en la construcción de saber, pero también que se reimagina a sí misma. Entonces yo creo que a veces en algún punto entendemos que la universidad centralmente tiene que crear conocimiento nuevo, entre otras de sus funciones, para la sociedad, para dar resoluciones a la comunidad más cercana y más amplia. A veces esperamos más en lo pequeño que nuestros estudiantes sean creativos en esa resolución o salgan profesionales, futuros, en algunos casos, investigadores, bioquímicos, farmacéuticos, matemáticos, médicos, pedagogos, sociólogos, bueno, todo para lo que formamos, y muchas veces en las prácticas de la enseñanza, y tengo que decir, más aún en las de evaluación, la creatividad aparece muy solapada, ¿no? Propiciamos marcos donde los estudiantes en el mejor de los casos reproducen el conocimiento del cual enseñamos. Y entonces decimos, bueno, que sean creativos luego en la profesión, cuando salen de la universidad, o hacia el final. O a veces esperamos que en el fin de una materia sean creativos en la evaluación. Y quizás no enseñamos consecuentemente para que sean creativos en la resolución de alguno de los ejercicios en los que los ponemos a prueba desafiante en una evaluación. Entonces, debo decir que la universidad, y ahí ya no en los aprendizajes, sino en una universidad que se repiensa, debe entender que debe reubicarse hacia dónde vamos, ¿no? Y cuando empecé esta charla, me imaginé un poco metafóricamente esa idea de lo liminar, que estábamos como atrapados desde un espacio y un tiempo de donde veníamos y hacia dónde vamos. Yo creo que ya estamos yendo hacia, y yo no quiero pensar que cuando esto se vaya superando, volvamos a prácticas de evaluación como esta imagen que tengo ahora ahí, ¿no? Me gustaría que pensemos en que la universidad tenga otras imágenes. No es volver a pensar que los estudiantes vuelvan a estar con su hoja, sentados con cierta distancia y con barbijo. Me parece, y esto es como metafórico también, ¿no? Me parece que esa precuela en la que ya tenemos tanto investigado y tanto conocido respecto de la evaluación, y ahora tan transitado, aunque en la resolución técnica todavía ustedes tengan dificultad para llevar adelante muchas de sus prácticas, y todavía nos queme la cabeza en algunas circunstancias para pensar una mejor evaluación. Pero creo que la universidad, en su aspecto imaginativo, tiene que poder ir más allá de lo que supimos conseguir, ¿no? Y bueno, y aquí no puedo dejar de tener una mirada esperanzadora, también consecuente con por ahí algunas imágenes de algunos cuadros y autores que me encantan, inspirados en este caso en Juanito, en la serie de Juanito, de un, bueno, prócer diría de la pintura que fue Berni, donde en esta colección Berni también nos trae esta idea esperanzadora, ¿no? De Juanito, como muchos de nuestros estudiantes, de nuestras alumnas y alumnos que pueden transitar por nuestras universidades, sea física o virtualmente, nuestros espacios. Creo que pensar en que la pobreza tiene que ver solamente con los recursos en los que hoy tenemos, por supuesto que es parte y que yo ansío en que nuestros países puedan superarlo. Eso está más complejo y es como una mirada más macro que escapa también
a la mirada de la evaluación, pero en algún punto yo creo que vamos a superar este momento y creo que esa miseria circunstancial en muchas cuestiones que tienen que ver con lo que estamos pasando, no puede cegarnos esa mirada esperanzadora, cargada de porvenir y cargada de posibilidades de pensar una universidad posible, mejor, donde la distancia física no sea distancia social realmente ya a esta altura. Creo que la distancia social tiene que poder superarse aún en la virtualidad, con la idea de presencia, y que esta precuela quizás nos permita también tener elementos para pensar en que a futuro no nos encuentre dentro de unos meses, ojalá, o un año, cuando superemos este momento de pandemia, en la misma situación, por lo menos con la evaluación y con las prácticas educativas en la universidad, similares a un año o a las discusiones también un año y alguito atrás. Así que por el momento, bueno, bastante largo se me fue. Vero, perdón, espero que les agradezco quienes todavía están escuchando. A mí me entusiasma mucho, espero que les haya promovido un poco la reflexión. Y aquí dejo de compartir rápidamente mi pantalla. Bueno, Marilina, gracias. No, lejos de decir eso, Perdón. primero que estamos con más cantidad de gente que cuando empezamos, con lo cual, y somos los mismos, por lo que veo, más o menos, no estoy haciendo un seguimiento. Y además, si lees el chat, dicen excelente, es para otro encuentro, o sea que no, seguro no, bueno, los Ahora voy a agradecimientos. leer. Sí, pero es para otro encuentro, toda la pauta de que no fue mucho, fue un placer, un buen barrido, una buena sacudida, nada, muchos datos yo fui tomando y calculo que el resto de los compañeros y compañeras también, referencias, bibliografía, categorías para analizar, para pensar, para discutir. Así que me parece que, nada, lejos de pedir disculpas, te agradecemos y te felicitamos por todo lo que trajiste. Yo no sé, son 6:20, habitualmente terminamos sobre 6:30. Si les parece igual, por ahí hay alguna pregunta, algún comentario. Yo empezaría con el de Horacio, que hizo hace un ratito, que lo pone un poco como pregunta, pero yo creo que casi es una afirmación, sobre todo en el momento que lo puso, que dice, sería interesante pensar también en varios ciclos de retroalimentación más cortos en lugar de 1 o 2 por cuatrimestre, ¿no? Y no pone como, ahí viene la pregunta, por eso es parecería una afirmación. Bueno, Horacio, que te vemos ahí, no sé si Marilina querés comentar algo, y si quieren usamos el chat o el micrófono para abrir cortita, preguntas puntuales o para Me tomo un abrir. poco de agua, mira, sin agua y todo, Y no, siendo viernes a la noche casi, ¿eh? eso sí nos aguantás. Y pensemos en darnos unos No, 10 minutos y terminamos 6:30 si vos estás de acuerdo y los compañeros y compañeras quieren también aprovechar a Marilina y si no, igual seguro vamos a hacer algo que repita, que extienda o que dispare de acá otras cosas. Yo, gracias por todos los comentarios y a quienes se tuvieron que ir. Bueno, queda grabado y el que se tenga que ir, yo no tengo problema un ratito más, así que siéntanse en libertad los que no pueden seguir, no pasa nada, queda grabado. Eh, la verdad es que con Vero, fíjense, quería recortar más, pero bueno, vengo de un año y pico construyendo esto y me parecen todos temas como, por lo menos para mostrar un panorama, ¿no? A veces queda como el tema de la evaluación totalmente como si fuese desprovisto de buenas resoluciones. Hay tanto para estudiar y quiero mostrar la complejidad también del tema. Coincido con Horacio en por lo menos lo que entendí de lo que me mencionaste. Apoyo esto. Yo tengo esta idea de la idea de priorizar y focalizar. A mí me parece que
y esa aceleración de tiempos de feedback, yo lo veo en ese sentido. Me parece que en este momento es más importante esa regularización, esa sistematización de tener más presencia en el seguimiento. Me parece que nos va a dar más elementos. A veces esto incluso en la educación a distancia, y esto Vero lo puede explicar también muy bien, la educación a distancia que en los materiales, la recurrencia, la redundancia, cuando uno está asincrónico, dilatado en el tiempo, uno dice, bueno, estoy acá, no te veo, pero no me ves, pero yo estoy, yo te leo, yo te sigo. Y a veces el estudiante en esa cantidad de cámaras o no cámaras, en los Zoom o en los Meet, o en algo que no está tan montado en lo sincrónico, piensa que es como un anónimo. Entonces, me parece que con la evaluación, con reportar o hacer devoluciones generales, a veces uno no tiene que ser en todo individual, pero uno puede hacer reconstrucciones, puede hacer recurrencias de las respuestas y hacer una devolución general, dejar escritos, ¿no? Me parece que hay tantas cosas para hacer en lo cotidiano, aún en la gran escala de alumnos que muchas veces tenemos, ¿no? Marilina, así que es Carolina, está ahí desesperada pidiendo la palabra, así que micrófono. No, bueno, gracias por la charla y gracias por todos los permisos e incentivos que nos diste de manera invisible también en tu charla. No, mi pregunta es respecto de, ponele que hacemos un instrumento de evaluación que es innovador, que es creativo. Yo siento que hay una tensión que se resuelve también, o que aparece ahí, entre el oficio de estudiante acostumbrado a la evaluación tradicional. Entonces, alguna de las cosas que están pasando ahora es como que innovás, pero te piden desde el formato que todavía cuesta romper. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende claramente. A ver, esto la verdad, Carolina, pasó siempre, ¿sí? Es decir, cuando vos, antes también había alguna propuesta de innovación, en mis tesis, incluso yo trabajé temas de innovación y evaluación, y cuando había cátedras, docentes que generaban rupturas, siempre manifestaban que los estudiantes incluso a veces reclaman la evaluación tradicional, porque ya saben con qué criterios como los docentes lo juzgaban, ¿no? Y a veces ante lo incierto dicen, bueno, ¿y ahora qué me van a pedir? ¿No? Ahora, o por ahí parecen muy amigables, muy el discurso de lo progresista, o de que te voy lo formativo, pero después por ahí viene por otro lado, así es como, bueno, saquen una hoja, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido yo creo, primero que es un proceso, segundo que, o sea, cambiar hábitos, quienes se dedican, o parte de los aprendizajes de algunas disciplinas, en todas, pero algunos es cambiar hábitos, saben que cambiar hábitos es lo más difícil. Y otro tiene que ver con explicitar los criterios sobre los que los vamos a evaluar. Creo que a veces uno lo da por obvio, pero esto hay que escribirlo, hay que dejarlo por escrito. Las rúbricas son instrumentos valiosos para dar cuenta de esa explicitación. Sin embargo, creo que uno tiene que poder explicitar y decir, sobre esto se va a evaluar, qué voy a tener en cuenta, qué es lo valioso, porque ahí es donde yo ponía ese hashtag, la evaluación no es misteriosa, ¿no? O sea, tenemos como esa cuestión de que la evaluación es un misterio. A ver, se trata más de develar desde el oficio de estudiante a cada docente o cada cátedra o cada departamento cómo va a valorar o juzgar el valor de lo que yo sé. Entonces, para unos importa más que
que el alumno se explaye, en otros que sea conciso, en otros que conteste con inventiva, pero en otros quieren la respuesta convencional a un problema. Bueno, entonces a veces se trata más no de saber bien la materia, sino es las triquiñuelas de cómo los otros van a valorar lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Decirnos lo que queremos escuchar. Exacto. Eso sería lo que vos decías, que era la reproductividad, esta cosa reproductiva. Uh-huh. Bien, gracias. Bueno, son y 26, así que estamos en tiempo, me parece, no, salvo que alguien tenga muchas ganas de consultar algo, que abrimos ahora y que lo vamos a dejar rodando durante un tiempo más. Queremos seguir pensando en la evaluación porque la necesitamos, porque nos ayuda a mejorar las prácticas, cómo enseñamos, desde esta perspectiva que decía Marilina, ¿no? Como parte del proceso y no como algo que queda fuera. Así que bueno, estamos empezando a trabajar este tema, empezando a trabajar. Esto es algo que como docentes vamos a seguir, nos va a acompañar o a pesar durante toda la carrera, pero docente, ¿no? Pero instalamos, Marilina, con todo esto que nos trajiste, que nos pusiste sobre la mesa, que iluminaste, que destacaste, bueno, con todo eso, a ver cómo pasamos el fin de semana, cada uno, pensando en estas cosas. Así que, bueno, nada, agradecerte infinitamente, felicitarte por la presentación y bueno, nada, nos veremos próximamente. Bueno, muchas gracias. Ahí la leo a Edith Bello. Bueno, vuelvo a encontrar, ya saludé a muchos colegas, seguramente algún otro que no por ahí en tanta gente no saludo en particular. No quiero olvidarme de nadie, pero estoy viendo a mucha gente que conozco y qué lindo reencontrarlos a todos. Bueno, vuelvo a agradecer, Vero, muchísimo esta oportunidad de llegar a UNAUR con lo que vengo trabajando. Me encanta compartir lo que vengo pensando, siempre el feedback también de ustedes y de los docentes universitarios me ayuda mucho, porque muchas de las cuestiones que fui avanzando incluso en esta presentación tienen que ver con esas devoluciones y pensar en conjunto. Yo vengo apelando a una agenda colaborativa de la evaluación en este tiempo. Creo que hay cosas que están resueltas por otros y otras, y me parece que tenemos que poder recuperarlos entre todos, ¿no? Me parece que aprendemos de los demás y en lo que podemos tener buenas resoluciones en otras universidades, en otros espacios, también aportar a los otros, ¿no? Entre todos podemos salir adelante de esto y bueno, esa es también mi batalla desde la evaluación. Así que gracias, Vero, nuevamente por este espacio.